Fue en aquel atardecer, bajo la luz ocre de un sol moribundo que se filtraba entre los rascacielos imponentes de la ciudad, cuando una mujer, cuya existencia la sociedad había borrado hacía años, se alzó como el faro de la justicia que nadie esperaba, revelando una red de traiciones y mentiras que estremecería los cimientos de la élite. Todo gracias a la simple generosidad de su alma. Puedes imaginarlo, mi querido amigo, cómo la compasión más pura puede desatar la tormenta perfecta contra la arrogancia más abyecta. La vida de Elara, antes de aquel día que la catapultaría del olvido a la vindicación más resonante, era una sinfonía silenciosa de privaciones y de una soledad que calaba hasta los huesos. Había transcurrido años bajo el velo invisible de la indiferencia de la gran metrópolis, sus días marcados por la búsqueda incansable de la siguiente comida, la siguiente moneda, la siguiente esquina que le ofreciera un poco de resguardo del incesante vaivén de la vida urbana. Sus ropas, desgastadas y descoloridas, colgaban de su figura esbelta como velos fantasmales, un testimonio mudo de inviernos crueles y veranos implacables. La tela rasgada en los codos dejaba al descubierto parches de piel curtida por el viento y el sol, mientras que sus manos, alguna vez delicadas y ágiles sobre las teclas de un piano, ahora estaban encallecidas y agrietadas, con las uñas rotas por el constante roce con el asfalto y el cartón. El cabello, antaño un torrente castaño oscuro que brillaba bajo la luz, se había vuelto opaco y enredado, una maraña indomable que caía sobre sus hombros, ocultando en parte unos ojos profundos y melancólicos, pero de una agudeza sorprendente, que observaban el mundo con una mezcla de resignación y una curiosidad que la vida no había logrado extinguir. Habitaba, si es que a eso se le podía llamar habitar, en los recovecos olvidados del corazón de la ciudad. Su hogar era un rincón cubierto por un toldo de lona descolorida, encajado entre un contenedor de basura y la pared trasera de un restaurante de lujo. Los olores a comida pudriéndose se mezclaban con el aroma efímero de las especias exóticas que escapaban por las ventilaciones de la cocina, creando una yuxtaposición cruel entre su miseria y la opulencia que se desplegaba a pocos metros. Los transeúntes, envueltos en sus burbujas de prisa y autoimportancia, apenas la veían. Para ellos, Elara era parte del paisaje urbano, una figura difusa en el telón de fondo, un recordatorio incómodo que sus mentes adineradas se apresuraban a borrar. Las miradas que de vez en cuando tropezaban con ella eran rápidas, cargadas de desprecio, o, peor aún, de una lástima fugaz y condescendiente que se desvanecía tan pronto como sus ojos se apartaban. Escuchaba susurros, fragmentos de frases arrojadas al aire como dardos envenenados. Esa mujer da escalofríos. Deberían limpiar las calles de esta gente. Seguro es una drogadicta. Cada palabra, cada mirada, era un pequeño puñal que se clavaba en su ya maltrecho espíritu. Pero Elara había aprendido a convertirlos en una especie de armadura, una capa de invisibilidad que la protegía de la herida más profunda, la de creerse indigna. El nudo en su garganta se hacía más espeso con cada humillación. Su corazón latía con una mezcla de rabia contenida y una tristeza abrumadora que amenazaba con consumirla. Pero siempre, siempre lograba que una chispa de dignidad, casi imperceptible, brillara en lo más profundo de sus ojos. Lo que nadie sabía, lo que la sociedad había olvidado, o nunca se molestó en descubrir, era el tesoro oculto que Elara albergaba. No era una mendiga cualquiera. Antes de que la marea de la desgracia la arrastrara a las calles, Elara de la Vega había sido una prometedora concertista de piano, con una sensibilidad musical que asombraba a los más experimentados maestros. Pero más allá de su arte, poseía una inteligencia estratégica asombrosa
y una memoria idética que le permitía recordar cada detalle, cada conversación, cada matiz de cualquier interacción o documento que hubiera cruzado su camino. Esa inteligencia, ese agudo sentido de la observación y su capacidad para conectar puntos que otros ignoraban, había sido forjada en las aulas de las universidades más prestigiosas y perfeccionada en los salones de la alta sociedad de la que ahora estaba desterrada. Era un arma silenciosa, una habilidad subestimada por todos, excepto por ella misma. Cuando la desgracia golpeó, llevándose su fortuna y su reputación, lo único que quedó intacto fue la agudeza de su mente, una fortaleza interna que los años en la calle, lejos de oxidar, habían afilado como una hoja de diamante. La primera vez que alguien, más adelante en esta historia, presenció un destello de esa mente privilegiada, sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y vergüenza. Un abogado curtido, acostumbrado a los subterfugios y las argucias legales, se quedaría mudo al escuchar a Elara recitar de memoria cláusulas contractuales complejas o fechas, y nombres con una precisión escalofriante. Su incredulidad se transformaría rápidamente en una admiración renuente, luego en fascinación. ¿Cómo podía una mujer que vivía en las calles poseer semejante intelecto, tal dominio de temas tan ajenos a su aparente realidad? Era una paradoja andante, un enigma envuelto en harapos, y esa revelación siempre llegaba como un golpe, un recordatorio incómodo de cuánto se habían equivocado al juzgarla. La sorpresa en los rostros de quienes la habían despreciado sería un néctar agridulce para su alma, una pequeña victoria en la larga guerra de la invisibilidad. En su mente, cada día era una batalla. Otro amanecer, pensaba mientras el frío del hormigón se colaba por sus huesos. Otro amanecer para probar que existo, que mi dolor es real, que mi historia merece ser contada. La humillación era una sombra constante. ¿Por qué la gente no podía ver más allá de la superficie? ¿Por qué la crueldad de la indiferencia era tan absoluta? Se preguntaba si alguna vez recuperaría la vida que le habían arrebatado, esa vida llena de música y promesas. La duda la asaltaba a menudo, como un depredador acechando en la oscuridad de la noche, susurrándole al oído que era inútil, que se había convertido en lo que la sociedad quería que fuera, un despojo. Pero luego, un recuerdo fugaz de su padre, un hombre justo y honorable, o la melodía de una vieja sonata que resonaba en su memoria, le infundía una chispa de resistencia. No, se decía, apretando los puños, aunque sus manos temblaran. No me rendiré. Hay algo más. Tiene que haberlo. Hay una razón por la que sigo aquí, respirando este aire contaminado, sintiendo este dolor punzante. Su mente divagaba a menudo, construyendo intrincados escenarios de justicia, de cómo desvelaría las mentiras que la habían condenado. No eran fantasías escapistas, sino ejercicios estratégicos, un modo de mantener su mente aguda, de no permitir que la desesperación la devorara por completo. La ira burbujeaba bajo la superficie de su calma aparente, una ira fría y controlada, alimentada por cada acto de desprecio que presenciaba, no solo hacia ella, sino hacia cualquiera que la sociedad consideraba inferior. Su corazón, aunque cansado, latía con un ritmo obstinado, un tambor de guerra que resonaba en el silencio de su interior, prometiendo que algún día, de alguna manera, el verdadero valor de su espíritu se revelaría. El deseo de vindicación no era por vanidad, sino por un profundo sentido de la justicia que le habían inculcado desde niña. Era por su padre, por el honor de su nombre, y por todos los que, como ella, habían sido pisoteados por el poder y la codicia. Cada noche, antes de conciliar el sueño en su improvisado lecho, el rostro de aquel que la había arruinado, el frío y calculador Octavio Vance, se dibujaba en su mente,
y con él la promesa silenciosa de que la verdad, por más enterrada que estuviera, encontraría su camino hacia la luz. El antagonista de esta historia, ese hombre que personificaba la crueldad envuelta en seda y poder, era Octavio Vance, un magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba en los círculos más exclusivos de la ciudad. Octavio era la quinta esencia de la arrogancia y el clasismo. Su sonrisa, rara y fugaz, nunca alcanzaba sus ojos de hielo, que escudriñaban a los demás con una mezcla de superioridad y un juicio constante. Para Octavio, el mundo era un tablero de ajedrez donde las personas eran peones prescindibles, movidos a su antojo para su beneficio personal. Su crueldad no era explosiva, sino insidiosa, una marea lenta de desprecio y cálculo. Él había sido el arquitecto silencioso de la ruina de Elara, un golpe maestro de traición que había despojado a su familia de sus bienes y su reputación, todo por un contrato fraudulento y una ambición desmedida. Octavio disfrutaba ejerciendo su poder, y lo hacía con una maestría perturbadora. En las reuniones de la junta directiva, solía interrumpir a los oradores con un «Disculpe, ¿está seguro de que comprende el concepto de ganancia?» o «Su sugerencia es tan trivial como el valor de su apellido». Las miradas que lanzaba a sus subordinados eran cortantes como cuchillas, capaces de hacer que el más experimentado de los ejecutivos sudara frío. Una de sus costumbres más detestables era la de olvidar los nombres de los empleados de bajo rango, o referirse a ellos por el color de su corbata o el sonido de su tos, como si fueran meros objetos sin identidad. Cuando cruzaba los pasillos de su imponente rascacielos, su presencia se expandía, forzando a los demás a apartarse, a encogerse, a bajar la vista. No había un solo empleado que no hubiera sentido la punzada de su desprecio, la humillación de ser tratados como polvo bajo sus impecables zapatos de cuero. Recuerdo una vez que un joven asistente le ofreció café por error en una taza que no era la suya, y Octavio, sin alzar la voz, simplemente vertió el contenido humeante en la alfombra de la oficina, observando al muchacho con una frialdad gélida, mientras éste se arrodillaba, tembloroso, para limpiarlo. «El detalle, joven, es lo que separa a los mediocres de los excelentes», murmuró, y el peso de esas palabras era más pesado que el café derramado. Su esposa, Valentina Vance, era un reflejo superficial de su ego, una mujer de sociedad obsesionada con la imagen, que veía en cada persona que no pertenecía a su círculo una amenaza a su estatus o un mero objeto de burla. Ambos eran un dúo formidable de desprecio, y la vida de Elara había sido uno de sus muchos daños colaterales. La rutina diaria de Elara era una coreografía de la supervivencia. Se despertaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de gris perla, y los camiones de la basura eran los únicos sonidos que rompían el silencio. El frío de la madrugada se le metía en los huesos, y la rigidez de sus músculos le recordaba cada amanecer que su cuerpo, aunque joven, ya llevaba el peso de 1000 años de fatiga. Con cuidado, desdoblaba la manta vieja y deshilachada que le servía de abrigo y la guardaba en su mochila raída. Su primera tarea del día era encontrar agua. A menudo recurría a las fuentes públicas de los parques, esquivando miradas de curiosidad o asco, o pedía un poco de agua en los establecimientos de comida rápida, donde a veces la despachaban con desgano. Luego venía la búsqueda de la comida. Rebuscaba en los contenedores de los mercados al por mayor, esperando la hora en que los comerciantes desechaban las frutas y verduras que ya no eran aptas para la venta, pero que a sus ojos famélicos parecían un manjar. Cada vez que extendía la mano, cada vez que un comerciante la miraba con desprecio y le decía, «Aquí no damos limosna», el nudo en su garganta se apretaba un poco más,
y una lágrima invisible quemaba detrás de sus párpados. El contraste entre su existencia precaria y el opulento telón de fondo de la ciudad era una bofetada constante. Caminaba por avenidas flanqueadas por edificios de cristal que reflejaban el sol como joyas, mientras ella se arrastraba por las aceras, sus pasos lentos y arrastrados, contrastando con el ritmo frenético de los ejecutivos en trajes de marca y las damas con bolsos de diseñador. Veía a los niños de la élite, impecablemente vestidos, reír en sus carritos de bebé mientras sus padres discutían si el caviar era de la calidad adecuada. Cada escaparate de lujo, cada restaurante con sus mesas llenas de risas y platos exóticos, era un espejo cruel que le mostraba lo que había perdido. Recordaba los salones de su propia casa, los conciertos que daba en galas benéficas, la sensación de sus manos sobre el ébano pulido de un piano de cola. Ahora, sus manos solo conocían la áspera textura del cartón. Una mañana, mientras estaba sentada en un banco de un parque, un hombre de negocios bien vestido, con un maletín de cuero reluciente, pasó junto a ella, se detuvo y con una expresión de absoluto desprecio, comentó a su acompañante en voz alta, sin un ápice de discreción: «Mira a esa. Qué vergüenza para la ciudad. Solo ensuciando el paisaje». ¿Por qué no hacen algo con ellos? Elara sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral y sus ojos se empañaron. Apretó los puños bajo su regazo, la ira una brasa ardiendo en su interior. «No, no me ensuciarán», se prometió. «Mi alma está limpia. Mi corazón es más puro que el suyo». Se forzó a respirar lenta y profundamente, obligando a su rostro a permanecer inexpresivo, a no darle a ese hombre la satisfacción de ver su dolor. La monotonía de su existencia era aplastante, pero en esa monotonía, en la rutina de la supervivencia, Elara encontraba una extraña disciplina, una forma de anclarse a la realidad y de mantener la esperanza de que un día la marea cambiaría. Fue un día cualquiera, o al menos así parecía comenzar. Elara estaba sentada en su usual esquina, cerca de un café de moda, esperando que la marea de la mañana trajera alguna oportunidad. El aire olía a café recién molido y a la dulzura empalagosa de los panecillos horneados. De repente, un grito agudo y desesperado rompió el murmullo de la calle. Un niño pequeño, quizás de unos 6 o 7 años, estaba de pie junto a un paso de cebra, su cara manchada de lágrimas, aferrándose a un osito de peluche. Había tropezado y se había caído, y ahora, en su angustia, soltaba un hilo de gemidos que nadie parecía escuchar en el frenético tráfico matutino. Su madre, a unos 10 metros de distancia, estaba enzarzada en una discusión telefónica, ajena por completo a la tribulación de su hijo. La gente pasaba a su lado, apresurada, con la mirada fija en sus teléfonos o en el horizonte, como si el niño no existiera. Elara sintió una punzada en el pecho, una familiaridad con esa invisibilidad, con el dolor de ser ignorado. Se levantó con lentitud, sus músculos protestando por el esfuerzo. Su corazón martilleaba en su pecho, una mezcla de nerviosismo y una compasión incontrolable. Se acercó al niño, despacio, para no asustarlo. El pequeño la miró con ojos asustados, aún sollozando. Su carita, pálida y sudorosa, se arrugó de miedo al verla, seguramente juzgando su aspecto desaliñado. Elara se arrodilló, sin importar que el suelo estuviera frío y sucio. Con la voz más suave que pudo reunir, una voz que no había usado en años, le dijo: «Hola, pequeño, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño?» El niño sollozó más fuerte, señalando su rodilla raspada. Elara extendió su mano, despacio, para mostrarle que no había peligro. Sacó de su bolsillo una pequeña venda, de esas que la gente tira porque están a punto de caducar, y un trozo de algodón que había guardado de un kit de primeros auxilios que encontró una vez.
Con sumo cuidado, limpió la herida del niño, soplando suavemente para aliviar el escozor, y luego le colocó la venda. El niño, sorprendido por la delicadeza de sus movimientos, dejó de llorar y la observó con curiosidad. El ara le ofreció una barra de chocolate que había recibido el día hasta anterior y que había estado guardando para un momento de verdadera necesidad. «Tómala», dijo con una sonrisa pequeña y triste. «Te ayudará a sentirte mejor». El niño, aún con reservas, tomó el chocolate. Lo que el ara no sabía era que, a unos pocos metros, detrás de las gafas de sol de diseñador y el abrigo de cachemira, la madre del niño, Valentina Vance, había bajado el teléfono y la estaba observando. Su expresión inicial era de asombro, y luego de una creciente curiosidad teñida de desconfianza. ¿Una mendiga ayudando a su hijo? Era una imagen que no cuadraba en su mundo. Valentina, la misma mujer que despreciaba a los desposeídos, sintió una extraña punzada, una contradicción que la desarmó por un instante. Observó cómo el ara interactuaba con el niño, la paciencia en sus ojos, la dulzura en sus gestos. Vio a su hijo, acostumbrado a los lujos y las niñeras, aceptar algo de esa mujer, algo tan sencillo como un chocolate y una venda, pero entregado con una calidez que él no solía recibir. La incredulidad se apoderó de Valentina. ¿Podía ser que aquella mujer, a la que su esposo Octavio se refería despectivamente como uno de esos fantasmas de la calle, tuviera una humanidad tan profunda? La chispa de esperanza para el ara se encendió en ese preciso instante, un hilo invisible, casi imperceptible, que conectaba el gesto más puro de compasión con el inicio de una compleja telaraña de eventos que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, el ara solo sentía una extraña calma, una sensación de propósito que hacía años no experimentaba, ajena por completo al par de ojos que la observaban con una mezcla de sorpresa y un incipiente interés, un interés que ni la misma Valentina Vance lograba comprender del todo. El ara regresó a su rincón, el corazón latiéndole de una manera diferente. No era miedo, ni tristeza, sino una extraña sensación de bienestar, como si hubiera hecho lo correcto en un mundo donde el bien era escaso. Qué irónico, pensó, que un acto tan insignificante pueda sentirse tan monumental. La imagen del niño, su rostro asustado transformándose en una expresión de curiosidad y luego de gratitud, se grabó en su mente. Le trajo recuerdos de su propia infancia, de cuando su madre le curaba las rodillas raspadas con el mismo cuidado. Una ola de melancolía la invadió, pero esta vez no era una melancolía paralizante, sino una que la impulsaba. ¿Y si este pequeño acto de bondad, esta diminuta interacción, significara algo más? La idea le pareció absurda al principio. ¿Qué podría significar para una mujer como ella? El mundo de los ricos y el mundo de los marginados rara vez se cruzaban de forma significativa. Pero la imagen de la mujer elegante, aquella que la había observado, se repitió en su mente. Había una expresión de asombro en su rostro, una que el ara no estaba acostumbrada a ver en los ojos de la gente adinerada. La mayoría la miraban con desprecio o indiferencia. Esa mujer la había mirado con algo parecido a la intriga. «No, el ara», se dijo, sacudiendo la cabeza. «No te hagas ilusiones. Fue un momento, nada más. Un minuto de debilidad en su coraza de privilegio». Sin embargo, una pequeña chispa, una diminuta llama de esperanza, se había encendido en su interior. Era una sensación inusual, casi aterradora, porque la esperanza, para ella, solía ser sinónimo de decepción. Apretó los labios, su mirada fija en el hormigón agrietado. ¿Y si esa mujer fuera diferente? ¿Y si, en ese fugaz intercambio, hubiera visto algo más allá de los harapos? La mente de el ara, aguda y analítica, comenzó a procesar el encuentro,
a desmenuzar cada detalle. La ropa de la mujer, el maletín, la forma en que su hijo estaba vestido, el coche con chofer que parecía estar esperándolos. Todo gritaba poder y riqueza. ¿Sería una de ellos? ¿Una de las personas que habitaban ese mundo de lujos y superficialidad que le había sido tan cruel? La posibilidad era a la vez intrigante y aterradora. El proceso de transformación de Elara no fue instantáneo ni milagroso. Fue una lenta y dolorosa ascensión, una meticulosa reconstrucción de sí misma, cimiento a cimiento. Al día siguiente del encuentro con el niño, Elara notó algo diferente. Mientras se sentaba en su esquina habitual, una mujer de aspecto modesto, con gafas y una mirada curiosa, se acercó a ella. «Disculpe», dijo la mujer con voz suave. «Una señora de un coche negro me pidió que le entregara esto». Extendió una bolsa de papel que contenía un sándwich fresco, una botella de agua y, sorprendentemente, un pequeño sobre. Elara la tomó con manos temblorosas. El sobre contenía un billete de $100 y una pequeña nota manuscrita. «Gracias por su bondad. Le estaré observando». B. El corazón de Elara dio un vuelco. B. ¿Valentina Vance? La mujer del niño. Era real. Está observándome, pensó Elara, una mezcla de aprensión y emoción inundándola. No es caridad al azar, hay un propósito. Esto no era una limosna cualquiera, era una señal, un hilo de Ariadna que se le tendía desde el laberinto de su pasado. Durante los días siguientes, la misma mujer o un mensajero distinto le entregaban comida, a veces un café caliente o una manta limpia. Nunca una interacción directa, siempre un intermediario, siempre la nota BB, o un simple gracias. Elara sentía la presión de esa observación silenciosa. ¿Qué quería esa mujer? ¿Estaba probándola? ¿Estaba esperando algo de ella? Sus monólogos internos se volvieron más intensos. Ella no está viendo a la Elara que fue, ni a la Elara que soy en este instante, pensaba. Ella está viendo un reflejo, una proyección de su propia idea de la bondad, pero no puedo desaprovechar esta oportunidad. Cada migaja, cada pequeña muestra de atención es un escalón. Elara comenzó a usar el dinero que recibía con la máxima estrategia. No en vano había sido estudiante de economía en su otra vida. En lugar de gastarlo todo en comida, empezó a comprar libros viejos de segunda mano en el mercado de pulgas, textos de historia, de economía, incluso algunas partituras de piano. Su mente, sedienta de conocimiento, absorbía cada palabra, cada concepto. Por la noche, a la luz de una farola, estudiaba. Repasaba ecuaciones financieras, leía sobre casos legales famosos, memorizaba datos de la bolsa de valores. Los recuerdos de su pasado, de sus estudios universitarios, de las largas conversaciones con su padre sobre el mundo de los negocios, empezaron a resurgir con una claridad sorprendente. No era solo estudio, era un entrenamiento mental. Se obligaba a recordar, a conectar ideas, a fortalecer su intelecto. Hubo momentos de profunda frustración. Algunas noches, el frío era tan intenso que sus dedos se entumecían y las letras se difuminaban ante sus ojos cansados. Otras veces, el rugido de los camiones o los gritos de la calle hacían imposible la concentración. Es inútil, pensaba, el desánimo una losa pesada sobre su pecho. Estoy tratando de recordar una vida que ya no tengo, de prepararme para un futuro que nunca llegará. La desesperación la asaltaba, susurraba en su oído que se rindiera, que aceptara su destino. Pero luego, la imagen de Octavio Vance, su rostro arrogante, su sonrisa cínica, se superponía a la oscuridad, y una ráfaga de fuego frío recorría sus venas. No, se decía, apretando los dientes, no le daré esa victoria. Mi mente es lo único que me queda, y la usaré.
Un día, una nota diferente llegó con la comida. Necesito su ayuda. Mañana, misma hora. Parque Central. Banco junto a la Estatua de la Libertad. Bebubo. Elara sintió un escalofrío de anticipación. El momento había llegado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una excitación que no sentía en años. «Prepárate, Elara», se dijo. «Este es el salto, el punto de no retorno». Demuéstrales que subestimarte fue el error más grande de sus vidas. Se pasó la noche repasando todo lo que había estudiado, sus manos temblorosas mientras susurraba cifras y nombres, preparándose para la confrontación que, de alguna manera, intuía que se avecinaba. El proceso de transformación de Elara fue una coreografía intrincada de descubrimiento, entrenamiento y estrategia, una fase clave que devoró meses de su existencia, cada segundo invertido con una determinación feroz. El encuentro en el parque con Valentina Vance fue el primer paso tangible de su renacimiento. Valentina, elegante como siempre, pero con una sombra de preocupación en sus ojos, le extendió una tarjeta de visita. «Mi nombre es Valentina Vance», dijo, su voz al principio un poco vacilante. «Mi hijo, Mateo, no ha dejado de hablar de usted desde aquel día. Mi esposo, Octavio, está a punto de cerrar un trato inmobiliario de proporciones gigantescas. Siento que algo no está bien. Necesito pruebas, algo que lo detenga. Los abogados de Octavio son un muro. No confío en nadie, pero después de lo que hizo por Mateo, hay algo en usted que me da esperanza. Veo más allá de su apariencia». Elara la escuchó en silencio, su mente procesando cada palabra, cada inflexión de voz. «¿Octavio Vance?» Elara sintió una oleada de rabia, una familiar punzada de dolor por el recuerdo de su propia ruina a manos de ese hombre, pero la controló magistralmente. Este era su momento, su oportunidad, el hilo que el destino le tendía para desenmascarar a su verdugo. «Dígame todo lo que sepa, señora Vance», respondió Elara, su voz baja pero firme. «Y, por favor, llámeme Elara». Así comenzó su investigación encubierta, un meticuloso trabajo de detective que se extendió durante meses. Valentina le proporcionó un teléfono desechable y una pequeña suma de dinero para gastos, prometiendo más a medida que avanzara la investigación. Elara pasó horas en bibliotecas públicas, bajo el pretexto de leer periódicos viejos, buscando cada artículo, cada mención sobre los proyectos inmobiliarios de Vance. Su memoria idética era una herramienta inestimable. Cada fecha, cada nombre de empresa, cada cifra se almacenaba en su mente con una precisión asombrosa. Recopiló recortes de prensa, informes financieros públicos y transcripciones de audiencias. El olor a papel viejo y el zumbido constante de los ordenadores la acompañaban en sus largas jornadas. Hubo días en que el bibliotecario la miraba con desconfianza, preguntándose por qué esa mujer desaliñada pasaba tanto tiempo en la sección de economía. Pero Elara siempre lograba disimular su propósito con una mirada de concentración inofensiva. Su entrenamiento no fue solo intelectual, sino también físico y social. Valentina, impresionada por la agudeza mental de Elara en sus primeros informes, le consiguió un pequeño apartamento modesto en un barrio discreto. No era un lujo, pero era un techo, una cama y, lo más importante, privacidad. Elara comenzó a entrenarse. Todas las mañanas, antes del amanecer, salía a correr por el parque, fortaleciendo un cuerpo debilitado por años de privaciones. Realizaba ejercicios de respiración para controlar su ansiedad y su ira. Practicaba su dicción, repasando la pronunciación de palabras complejas, la cadencia de su voz, para borrar cualquier rastro de sus años en la calle. Recordaba las lecciones de protocolo de su infancia, cómo vestir, cómo caminar,
cómo sostener una copa en un evento social. Pasó horas frente a un espejo, practicando expresiones, ensayando gestos, puliendo cada detalle de su futura reaparición. Los obstáculos eran constantes. Una vez, intentando acceder a una base de datos privada en una biblioteca universitaria, un guardia de seguridad la confrontó. Disculpe, señorita, esta es una base de datos restringida para estudiantes. Elara, con el corazón en un puño, pero el rostro sereno, improvisó una historia sobre un proyecto de investigación sobre historia económica que requería acceso a archivos antiguos. Su voz era convincente, sus ojos suplicantes. El guardia, sorprendido por su elocuencia y la autenticidad de su desesperación académica, terminó permitiéndole el acceso limitado. Por poco, pensó Elara, el sudor frío corriéndole por la espalda. Otro contratiempo llegó cuando descubrió que un archivo clave, un informe sobre las prácticas de financiación de Vance, había sido borrado misteriosamente de los registros públicos. La frustración la embargó. Sus puños se apretaron, la desesperación una mano helada en su garganta. ¿Cómo podía haber desaparecido? ¿Estaba Octavio cubriendo sus huellas? Elara pasó 2 días sin comer, repasando cada pista, cada conversación. Fue su memoria, su tesoro oculto, la que la salvó. Recordó una conversación de hacía años entre su padre y un socio, donde se mencionaba la existencia de una copia de seguridad digital de todos los archivos del consorcio Vance en una antigua oficina de abogados que Octavio había desmantelado. Era un hilo tenue, casi invisible, pero Elara lo siguió. La recolección de pruebas se convirtió en una obsesión. No solo buscaba las irregularidades de Octavio Vance, sino también los detalles de cómo había orquestado la ruina de su propia familia. Se infiltró, vestida con ropa que Valentina le había proporcionado, en algunos eventos benéficos de bajo perfil donde sabía que antiguos socios de su padre o empleados de Vance podrían estar presentes. Escuchaba conversaciones, observaba gestos, registraba nombres. La adrenalina la mantenía alerta. Una noche, en una gala menor, escuchó a un hombre de avanzada edad, visiblemente ebrio, murmurar sobre un acuerdo fantasma y un testamento falso relacionado con los de la Vega. Elara, actuando como una camarera, logró acercarse y escuchar más, su mente grabando cada palabra. Los riesgos eran enormes. Cada vez que se acercaba a alguien del círculo de Vance, sentía la tensión en el aire, el temor a ser reconocida, a ser descubierta. Su corazón latía desbocado, sus palmas sudaban, pero la promesa de justicia era un motor más poderoso que el miedo. En cada paso, el monólogo interno de Elara era su compañero constante. ¿Es esto suficiente? ¿Podré resistir la presión? ¿Valentina me creerá? Swing, se preguntaba mientras revisaba documentos bajo la luz tenue de su apartamento. Cuando se topaba con un nuevo obstáculo, como el archivo desaparecido, su mente corría a 1000 por hora. No puedo permitirme fallar. Mi padre confió en mí. No puedo dejar que este monstruo siga caminando impune. Hay una conexión, lo sé, la siento. Solo tengo que encontrarla. Cuando finalmente encontró la mención de la copia de seguridad, un escalofrío de excitación recorrió su cuerpo. «Bingo», pensó, un atisbo de sonrisa en sus labios. Siempre hay un cabo suelto, siempre hay un rastro. Solo hay que saber dónde buscar y tener la paciencia para hacerlo. Matala para hacerlo. Cada pequeño avance la llenaba de una determinación renovada, mientras que cada retroceso reforzaba su resiliencia. Este no era solo un caso, era su propia historia, su vindicación personal, entrelazada con la justicia para muchos otros que, como ella, habían caído bajo el yugo de Octavio Vance. Y Elara, la mendiga invisible,
estaba lista para tejer la red que lo atraparía. Las alianzas que Elara forjó en el camino fueron tan inesperadas como cruciales, verdaderos pilares que sostendrían su ya compleja estrategia. La primera y más importante, por supuesto, fue con Valentina Vance. Al principio, la relación era puramente transaccional, una especie de pacto de conveniencia. Valentina la necesitaba para desentrañar los secretos de su esposo, y Elara necesitaba a Valentina para tener una plataforma desde la cual operar, y, más importante aún, para acceder a información y recursos vedados para ella. Pero a medida que Elara entregaba informes cada vez más detallados y perspicaces, Valentina empezó a ver más allá de la mendiga que había ayudado a su hijo. Vio a una mujer de una inteligencia formidable, de una perspicacia asombrosa y de una integridad inquebrantable. Se dio cuenta de que la historia de Elara no era una de vagancia, sino de una injusticia profunda. En una de sus reuniones clandestinas, Valentina le confesó: «Mi esposo es un hombre frío, Elara, pero nunca imaginé la profundidad de su crueldad. Lo que usted está descubriendo es monstruoso. Me siento culpable por haber sido ciega tanto tiempo». En ese momento, la relación se transformó. La confianza se forjó no solo en la necesidad, sino en una creciente admiración y un respeto mutuo. Valentina, al ver la dedicación incansable de Elara y la amenaza real que su esposo representaba, no solo para ella, sino también para el futuro de su hijo, se convirtió en una aliada incondicional, arriesgando su propia reputación y seguridad por la causa. Le proporcionó acceso a los archivos personales de Octavio en su casa, detalles de sus reuniones secretas e incluso contactos discretos dentro del poder judicial que simpatizaban con la causa de la justicia. El segundo aliado surgió de forma aún más improbable, un joven y ambicioso periodista de investigación llamado Mateo Cruz. Elara lo había estado siguiendo discretamente, notando su persistencia en indagar sobre ciertos rumores en el sector inmobiliario. Ella sabía que Vance tenía periodistas en su nómina, pero Mateo era diferente. Había publicado un par de artículos valientes que apenas rasgaban la superficie de la corrupción de Vance, y Elara vio en él la chispa de la integridad y el hambre de la verdad. Un día, Elara lo abordó en una cafetería discreta. «Señor Cruz», dijo, su voz calmada y autoritaria, «tengo información que podría derribar a Octavio Vance. Pero necesito su palabra de que es un hombre de principios». Mateo, al principio escéptico, la miró con desconfianza. «¿De dónde saca esa información? ¿Quién es usted?» Elara, sin inmutarse, le recitó de memoria datos precisos sobre una de las operaciones fraudulentas de Vance que él había estado investigando sin éxito durante meses. La mandíbula de Mateo cayó. «Imposible», murmuró. Elara le sonrió tristemente. «Nada es imposible para aquellos que buscan la verdad con suficiente ahínco». Le mostró un pequeño fragmento de una prueba, un documento con firmas falsificadas, que probaba el fraude en uno de los proyectos de Vance. El rostro de Mateo se encendió. Vio en Elara no a una mujer misteriosa, sino a la fuente de la historia más grande de su carrera, y, más importante, una mujer que compartía su pasión por la justicia. «Cuento con usted, Mateo», dijo Elara, «pero debe ser el guardián de esta información hasta el momento adecuado». El periodista, con los ojos brillando de excitación y un renovado sentido de propósito, asintió vigorosamente. «Haré lo que sea necesario, Elara. Este hombre debe pagar». Su primera aportación fue crucial. Le enseñó a Elara cómo verificar la autenticidad de ciertos documentos en bases de datos forenses y cómo proteger sus comunicaciones de posibles intervenciones. Finalmente, el tercer aliado fue el más inesperado, y quizás el más conmovedor, el propio hijo de Valentina, el pequeño Mateo Vance.
Su encuentro inicial había sido la chispa que encendió todo, y a medida que Elara pasaba más tiempo en el apartamento de Valentina, Mateo, el niño, se encariñó profundamente con ella. La veía como su amiga, la persona que le contaba historias, que le leía cuentos con una voz dulce y que, a diferencia de su ocupada madre o su distante padre, le dedicaba tiempo y atención genuina. Mateo, con la inocencia de un niño, escuchaba las conversaciones entre Elara y su madre, y sin querer, revelaba pequeños detalles del comportamiento de su padre. Papá siempre está en el estudio con papeles secretos. Papá siempre grita al teléfono por las noches. Papá me dijo que no hablara de lo que pasaba en casa. Estos comentarios, triviales para un adulto, eran pepitas de oro para la mente analítica de Elara. Un día, Mateo le entregó un dibujo que había hecho de su padre, donde se veía a Octavio firmando un documento con una mano temblorosa, y a su lado, un rostro que Elara reconoció como el de uno de los hombres de confianza de Octavio que había huido del país. El dibujo era una pieza del rompecabezas, una confirmación visual de una sospecha que Elara tenía sobre una transacción específica. Los niños ven la verdad sin filtros, pensó Elara, una sonrisa triste en sus labios. El pequeño Mateo, sin saberlo, se había convertido en un testigo clave y una fuente invaluable de información, su pura inocencia un arma contra la oscuridad de su propio padre. Estas alianzas, tejidas con hilos de necesidad, confianza y compasión, fortalecieron a Elara y la equiparon con las herramientas necesarias para la inminente confrontación. La tensión comenzó a escalar, una niebla fría que se cernía sobre el ambiente, volviendo los días de Elara cada vez más precarios. Octavio Vance, un hombre de instintos agudos, empezó a sentir la presión. Sus negocios, habitualmente fluidos y sin obstáculos, ahora tropezaban con pequeñas demoras, preguntas incómodas de los reguladores o fugas de información. La paranoia empezó a corroer su impecable fachada. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y agresivas, sus reuniones más herméticas. Valentina, desde el interior de la fortaleza de Vance, le proporcionaba a Elara información crucial sobre el creciente nerviosismo de su esposo. «Está como un león enjaulado», le susurró una noche por teléfono. «Grita a sus asistentes, despide gente por capricho. Creo que sabe que alguien está detrás de él». La primera confrontación menor ocurrió en un evento de caridad al que Elara, ahora mejor vestida y con una apariencia más pulcra gracias a Valentina, asistió discretamente como parte de su investigación. Octavio, con su porte arrogante, la divisó entre la multitud. Sus ojos se entrecerraron. Hubo un momento de reconocimiento, un destello de memoria en su mirada, como si estuviera tratando de ubicarla. «Esa cara», murmuró y se acercó con una sonrisa falsa, casi imperceptible. «Perdone, señorita, ¿nos conocemos?» Elara, con el corazón martilleando contra sus costillas, pero manteniendo una compostura perfecta, respondió con una voz que había ensayado 1000 veces. «No lo creo, señor Vance. Quizás me confunde con alguien más». Su tono era respetuoso, pero con una subyacente frialdad que lo desconcertó. Octavio se quedó mirándola fijamente, sus ojos escrutando cada rasgo, cada gesto. La incertidumbre se dibujó en su rostro por un microsegundo, un raro atisbo de duda. ¿Segura? Su rostro es extrañamente familiar. Tiene el porte de alguien que solía pertenecer a cierto círculo. La implicación era clara. ¿Cómo es posible que una mujer con su presencia no la conozca? Elara simplemente sonrió de forma enigmática. «Algunos círculos son más fluidos de lo que parecen, señor Vance». Él se alejó, pero no sin antes lanzar una última mirada gélida. «Está sospechando», pensó Elara, el sudor frío corriéndole por la espalda. «Se ha dado cuenta de que hay algo diferente en mí,
algo que no le encaja. La interacción fue breve, pero para Elara fue una victoria. No se había desmoronado. Había mantenido la compostura. La segunda confrontación fue más directa, una amenaza velada. Elara estaba rastreando un antiguo socio de Octavio, un hombre que se había enriquecido sospechosamente poco después de la ruina de los de la Vega. Había encontrado su dirección y se acercó a su casa, en un barrio residencial. De repente, un coche oscuro se detuvo a su lado. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro inexpresivo de uno de los guardaespaldas de Octavio, un hombre corpulento y con una cicatriz en la mejilla. «Señorita», dijo con voz áspera, «el señor Vance le envía sus saludos. Le aconseja encarecidamente que se abstenga de inmiscuirse en asuntos que no le conciernen. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Esta ciudad es grande, pero no lo suficiente como para ocultar a los curiosos». La implicación de la amenaza era inconfundible. Elara sintió un escalofrío de terror puro. Su mente gritó: «¡Huye! ¡Están demasiado cerca!». Sus manos temblaron incontrolablemente. Sus rodillas amenazaron con ceder. Respiró hondo, forzándose a recuperar el control. Su monólogo interno fue un torbellino. «Cálmate, Elara. No les des el gusto. Él sabe que estás cerca, que lo estás acorralando. Esto es miedo, no poder. Él tiene miedo». Con una valentía que no sabía que poseía, Elara miró al guardaespaldas directamente a los ojos. «Dígale a su señor que algunos secretos tienen la desafortunada costumbre de desenterrarse a sí mismos, y que el polvo que se levanta puede ser asfixiante». Su voz no flaqueó. El guardaespaldas la miró sorprendido, una pizca de respeto, o al menos de sorpresa, en sus ojos normalmente impasibles. La ventanilla se subió y el coche se alejó, dejando a Elara temblorosa, pero extrañamente empoderada. Octavio Vance, por su parte, estaba al borde del colapso. Sus noches se poblaban de pesadillas. La cara de Elara se le aparecía en sus sueños, una figura fantasmal que se reía de él, que revelaba sus secretos. Sospechaba de todos, incluso de Valentina. Su comportamiento se volvió errático, sus órdenes contradictorias. Las líneas de preocupación se profundizaron en su frente, y el color pálido de su piel se acentuó. La presión interna era insoportable. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba lentamente, sin saber quién tiraba de la alfombra. Elara, mientras tanto, se preparaba. Sabía que el clímax era inminente, que el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Cada día, cada hora, perfeccionaba los detalles de su plan, consciente de que un solo error podría significar no solo su derrota, sino también la confirmación de la invisibilidad que tanto había luchado por desterrar. La batalla no se libraría con armas, sino con la verdad, y Elara estaba lista para desatarla. El día del clímax, mi querido amigo, fue un torbellino de emociones y una sinfonía de justicia. La escena se estableció en la majestuosa gala anual de la Fundación Vance, un evento que congregaba a la élite de la ciudad en el gran salón de los espejos del Hotel Imperial. Era una noche de opulencia descarada. Los chandeliers de cristal refulgían con miles de luces. El aroma a flores exóticas y champán francés flotaba en el aire, y los invitados, ataviados con sus mejores galas, se movían entre las mesas cubiertas de lino impoluto y cubertería de plata, susurrando conversaciones banales y riendo a carcajadas falsas. Octavio Vance, impecable en su smoking, con una sonrisa forzada y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la ansiedad, era el anfitrión. Valentina Vance, a su lado, tan deslumbrante como siempre, pero con una tensión palpable en sus hombros, observaba a la multitud, sus ojos buscando a Elara. Elara apareció en el salón, no como la mendiga de la calle, sino como una mujer de una elegancia sobria
y una presencia serena. Vestía un sencillo pero impecable vestido de seda negra que realzaba su figura esbelta, su cabello recogido en un moño bajo que revelaba la delicadeza de su cuello. Su mirada, una mezcla de determinación y una tranquila dignidad, barría el salón. Nadie la reconoció como la mendiga, pero su aura, su inexplicable calma en medio del frenesí, atrajo algunas miradas curiosas. Se movía con la gracia de su antiguo yo, la pianista, la mujer de sociedad que había sido. El periodista Mateo Cruz estaba estratégicamente ubicado cerca de la tarima, su cámara oculta lista, su corazón latiéndole a 1000 por hora. Cuando Octavio subió al estrado para dar su discurso de agradecimiento y ensalzar la integridad de su fundación, el salón quedó en un silencio respetuoso. Sus palabras eran grandilocuentes y vacías, llenas de la misma hipocresía que había destruido tantas vidas. El Ara esperó el momento preciso, ese instante de complacencia donde su arrogancia sería su mayor debilidad. Cuando Octavio estaba a punto de concluir, con una sonrisa de autosatisfacción en su rostro, el Ara, con pasos firmes y decididos, se acercó al estrado. Su voz, clara y resonante, cortó el aire como un cuchillo de hielo. «Disculpe, señor Vance», dijo, y la calma en su voz era más ensordecedora que cualquier grito. Hay algunos detalles que ha omitido en su relato sobre la fundación y sus verdaderos benefactores. La cabeza de Octavio se giró lentamente. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verla. Reconoció la mirada, la inexplicable familiaridad que lo había perseguido. Su rostro, enrojecido por la ira y el pánico, palideció rápidamente. El Ara lo miró directamente, sin un rastro de miedo. «Permítame, si es tan amable», continuó, acercándose aún más al podio. Con un movimiento calculado, sacó de su bolso un proyector de bolsillo y lo conectó a una toma de corriente oculta cerca del podio. En la pantalla gigante que servía de telón de fondo para el evento, donde antes se mostraba el logo de la fundación, ahora aparecieron documentos escaneados. El primer documento era un extracto bancario con transacciones millonarias, desviadas de la fundación hacia cuentas personales en paraísos fiscales. «Aquí, señoras y señores», anunció el Ara, su voz resonando en cada rincón del salón. «Tenemos la prueba de cómo los fondos destinados a los más necesitados acabaron en los bolsillos del señor Octavio Vance. Un simple desfalco de millones. Un delito menor, si lo comparamos con lo que sigue». Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio forestal. La gente, al principio incrédula, empezó a susurrar, a señalar, sus ojos y sus mandíbulas cayendo con cada palabra de el Ara. Octavio estaba lívido. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su cuerpo entero se convulsionaba en un intento fallido de recuperar la compostura. «Esto es una calumnia», gritó, su voz aguda y destemplada, intentando arrebatarle el proyector a el Ara. Pero ella fue más rápida. Con el siguiente clic, un documento aún más devastador apareció en la pantalla. El testamento falsificado de su padre, Enrique de la Vega, con las firmas alteradas y la evidencia forense de la manipulación. «Y aquí», continuó el Ara, la emoción tiñendo su voz de una dolorosa verdad, «la prueba de cómo el señor Vance, con la ayuda de abogados inescrupulosos, se apoderó de la fortuna de mi familia, de la herencia de Enrique de la Vega, mi padre, arrojándonos a mí y a los míos a la indigencia, a la ruina, por mera codicia y ambición desmedida». El silencio que siguió fue atronador, roto solo por el sonido de alguna copa cayendo al suelo. Las reacciones fueron viscerales. Octavio Vance, con el rostro descompuesto, pálido como la cera, se tambaleó. Un sudor frío le perló la frente, y sus ojos, una vez llenos de hielo, ahora reflejaban un terror abyecto.
Intentó balbucear una negación, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Su mirada se fijó en Valentina, una acusación silenciosa, un intento desesperado de culparla. Luego, sus ojos se encontraron con los de Elara, y en ellos no había nada más que puro odio. Su puño se cerró, su mandíbula apretada. ¡Mientes! Eres una sucia mentirosa, una mendiga que solo busca atención, Component Placement gritó, su voz apenas un graznido. Intentó abalanzarse sobre Elara, pero dos guardias de seguridad, alertados por la conmoción, lo detuvieron. Valentina, con lágrimas de alivio y vergüenza rodando por sus mejillas, se mantuvo firme, una mirada de profunda traición en sus ojos al ver a su esposo desenmascarado. Los aliados de Octavio, hombres de negocios y políticos sentados en las primeras filas, palidecieron. Algunos intentaron levantarse discretamente para salir. Otros se hundieron en sus asientos, intentando volverse invisibles. El asombro se mezclaba con la consternación. Sus rostros, antes impasibles, ahora reflejaban el pánico. Uno de ellos, un importante banquero que había facilitado muchas de las transacciones ilícitas de Vance, se llevó las manos a la cabeza. Su cuerpo temblaba visiblemente. Otro, un político corrupto, sacó rápidamente su teléfono para intentar hacer una llamada, susurrando excusas incomprensibles. El miedo a las ramificaciones era palpable. Los espectadores, la élite de la ciudad, estaban atónitos. Los murmullos se elevaron a un estruendo. Luego se acallaron de nuevo en un silencio incómodo, como si no pudieran creer lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Algunos se cubrían la boca con las manos, otros señalaban a Elara con ojos muy abiertos. La expresión en sus rostros cambió de la incredulidad a una clara indignación. La mujer que había sido ignorada, menospreciada, se erguía ahora como la encarnación de la justicia. Su dignidad, su verdad, era una bofetada para todos los que la habían juzgado por su apariencia. El cambio en la dinámica de poder fue instantáneo y brutal. Octavio Vance, el magnate intocable, se había reducido a un hombre patético y expuesto. Elara, la mendiga, se había convertido en la figura dominante, la voz de la verdad que resonaba con una autoridad innegable. La revelación de Elara no terminó ahí. Con voz firme, casi imperceptiblemente teñida de una profunda tristeza al recordar a su padre, reveló la ubicación de los archivos de contabilidad paralela que su padre había mantenido en secreto, anticipando una posible traición, y que Elara había encontrado en su meticulosa investigación. Mencionó nombres, fechas, cifras, todo con una precisión asombrosa que no dejaba lugar a dudas. Aquí, dijo, se detalla cada soborno, cada lavado de dinero, cada vida arruinada por la ambición sin límites de este hombre. Y en ese instante, en medio del caos que se desataba, el periodista Mateo Cruz, con manos temblorosas pero decididas, activó su cámara y grabó cada segundo de la caída de Octavio Vance, documentando la humillación pública del magnate y la gloriosa vindicación de Elara de la Vega. Varios agentes de la policía, alertados por un aviso anónimo, cortesía de Valentina, y presentes discretamente en el evento, se acercaron a Octavio. «Señor Vance», dijo uno de ellos, su voz grave, «está usted bajo arresto. Tiene derecho a guardar silencio». Las esposas brillaron bajo las luces del salón, un brutal contraste con el lujo circundante. La caída de Octavio Vance había comenzado, y era tan pública como visceral. La caída de Octavio Vance fue más rápida y brutal de lo que nadie hubiera imaginado. Un tsunami que arrasó su imperio y su reputación. Inmediatamente después de la gala, las imágenes y grabaciones de Mateo Cruz se viralizaron, inundando las redes sociales y los noticieros. Elara de la Vega, la mujer de la verdad, se convirtió en una sensación global de la noche a la mañana.
La noticia de la mendiga que derribó a un magnate se propagó como un incendio, y con ella la historia completa de la traición y la injusticia que había sufrido su familia. Las ramificaciones legales fueron implacables. La policía y las agencias federales, presionadas por la atención mediática y por la irrefutable evidencia proporcionada por el ARA, incluyendo los archivos secretos de su padre y las pruebas de Valentina, iniciaron una investigación a gran escala. Las cuentas bancarias de Octavio Vance fueron congeladas, sus propiedades embargadas. Se descubrieron no solo los desfalcos a la fundación y la falsificación del testamento de la familia de la Vega, sino también una red masiva de sobornos a funcionarios públicos, evasión de impuestos y lavado de dinero. Los juicios fueron largos y mediáticos, cada día un nuevo titular escandaloso. La prensa, antes sobornada por Octavio, ahora se cebaba en su desgracia, publicando fotos de él demacrado, con el rostro ceniciento, sentado en el banquillo de los acusados. La caída social fue aún más humillante. La élite que antes lo reverenciaba, ahora lo despreciaba públicamente. Sus amigos de negocios se negaron a tomar sus llamadas, sus socios le dieron la espalda, y las puertas de los clubes exclusivos se cerraron para siempre. Valentina Vance, quien había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después de la gala, se llevó la custodia de Mateo y gran parte de la fortuna legítima, testificando contra su exesposo a cambio de inmunidad. La sociedad, siempre ávida de un espectáculo, disfrutó viendo a Octavio Vance, antes un intocable, convertirse en un paria. Un reportaje fotográfico lo mostró siendo trasladado de la cárcel a la corte, su traje de lujo arrugado, sus zapatos impecables cubiertos de polvo, la mirada perdida y vacía, una sombra de lo que fue. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el terror de un hombre que había perdido todo su poder. La imagen más impactante fue la de un guardaespaldas, el mismo que había amenazado a Elara, ahora testificando contra él, revelando la profundidad de su crueldad y la ilegalidad de sus órdenes. La red de apoyo de Octavio se desmoronó por completo, sus cimientos construidos sobre el miedo y la codicia, no sobre la lealtad. Terminó condenado a varias décadas de prisión, su imperio desmantelado, sus millones convertidos en nada más que cifras en un papel incautado. Su realidad en prisión era un contraste brutal, de la opulencia de sus mansiones a una celda fría, de los manjares a la comida insípida, de los trajes hechos a medida al uniforme anaranjado. Su degradación era total, visceral y profundamente satisfactoria para todos los que había oprimido. Mientras Octavio Vance se desvanecía en la oscuridad de una celda de prisión, el triunfo de Elara de la Vega resplandecía con una luz cegadora. La fortuna de su familia, despojada por Octavio, fue restaurada a través de un meticuloso proceso legal liderado por el mejor equipo de abogados, pagado por Valentina y apoyado por el testimonio clave de Elara. De la noche a la mañana, Elara no solo recuperó su patrimonio, sino que se convirtió en una figura influyente y respetada, no por su riqueza, sino por su integridad y su increíble resiliencia. Elara no era una mujer que buscaba venganza o acumulación de riqueza. Su misión era la justicia y la sanación. Su ascenso profesional fue meteórico. Con su intelecto afilado y su renovada influencia, Elara tomó las riendas de la Fundación de la Vega, una organización benéfica que su familia había fundado y que Octavio había despojado. La transformó de un mero instrumento de lavado de dinero en una verdadera fuerza del bien. Su nueva oficina, en el último piso de un rascacielos que antes había sido propiedad de Vance, no era ostentosa, sino un espacio funcional con una vista impresionante de la ciudad, un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. Dirigió la fundación con una visión clara,
enfocada en la educación, la ayuda a personas sin hogar y el apoyo a víctimas de la injusticia social. No era la CIO distante, era una líder práctica que se arremangaba y trabajaba codo con su equipo. Su paz interior, esa que había estado fragmentada por años de sufrimiento, comenzó a consolidarse. Una calma serena que irradiaba desde su mirada profunda. El impacto en su familia fue inmediato y conmovedor. Su madre, que había vivido en una pequeña casa rural y sufrido de una enfermedad crónica por la falta de recursos económicos, recibió los mejores tratamientos médicos y recuperó gran parte de su salud. Ver a su madre sonreír de nuevo, libre de dolor, fue para Elara una de las mayores recompensas. Su hermano menor, que había abandonado sus estudios para ayudar a la familia, ahora pudo regresar a la universidad con una beca completa, prometiendo a Elara que haría honor a su sacrificio. La felicidad en sus ojos, la promesa de un futuro brillante para ellos, llenó a Elara de una satisfacción que ninguna riqueza material podría igualar. La filantropía se convirtió en el legado de Elara. Estableció programas de becas para jóvenes talentos de bajos recursos, programas de capacitación laboral para personas sin hogar, y fondos de ayuda legal para aquellos que, como ella, habían sido víctimas de poderosos intereses. Creó refugios seguros para mujeres y niños en situación de calle, asegurándose de que nadie más experimentara el tipo de invisibilidad y desesperación que ella había conocido. Su mensaje era claro: la compasión, la educación y la justicia eran las verdaderas bases de una sociedad equitativa. Su voz se convirtió en un faro de esperanza, inspirando a miles con su historia de superación. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron círculos y mostraron la magnitud de su transformación. Un día, Elara estaba en un evento benéfico de su fundación. Marina, la recepcionista altiva del antiguo estudio de abogados de Vance, que una vez la había ignorado y tratado con desdén cuando Elara, desesperada, intentaba pedir ayuda, la reconoció. Marina, ahora trabajando como asistente en una empresa menor, se acercó a ella con el rostro cubierto de una mezcla de asombro y vergüenza. «Señorita de la Vega», balbuceó, «no puedo creer cuánto ha cambiado. Lo siento tanto por cómo la traté». Elara la miró con una sonrisa compasiva. «Marina», dijo con voz suave, «todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». La gracia de su respuesta dejó a Marina sin palabras, sus ojos llenos de arrepentimiento y una incipiente admiración. Otro reencuentro sucedió en el hospital donde su madre se recuperaba. El guardia de seguridad que una vez la había sacado del vestíbulo, al considerarla una molestia, la vio entrar ahora acompañada de médicos y enfermeras que la trataban con el máximo respeto. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señorita de la Vega», dijo el guardia, su voz casi un susurro. «Es un honor». Elara le dedicó una pequeña sonrisa. «El honor es mío, por poder ayudar a quienes lo necesitan». Su nueva vida estaba llena de propósito. Se veía a sí misma caminando por los pasillos de su fundación, la paz en su rostro, la determinación en sus ojos. Su casa, modesta pero acogedora, con un piano de cola en el salón, era un santuario de calma. A veces, por las noches, tocaba melodías melancólicas que narraban su pasado, pero siempre terminaba con acordes vibrantes y llenos de esperanza. Elara de la Vega, la mendiga, que había desafiado a un imperio de crueldad, no solo había recuperado su vida, sino que había construido una mucho más grande y significativa, transformando su dolor en un motor de cambio para innumerables vidas. Y así, mi querido amigo, llegamos al epílogo de esta conmovedora saga, al mensaje imperecedero que la historia de Elara nos grita con cada fibra de su ser. La vida, a veces, nos arroja a los abismos más oscuros,
nos despoja de todo, nos viste con harapos y nos condena a la invisibilidad, como le sucedió a Elara. Pero la dignidad humana, esa chispa inquebrantable que reside en lo más profundo del alma, es un tesoro que ninguna adversidad puede arrebatar. Elara nos enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su fortuna o en la etiqueta de su ropa, sino en la pureza de su corazón, en la generosidad de su espíritu, en la fuerza de su intelecto y en su inquebrantable perseverancia frente a la injusticia. Su historia es un eco poderoso de que la compasión, un simple gesto de humanidad hacia un niño en la calle, puede ser el catalizador de una revolución. Nos recuerda que no debemos juzgar un libro por su cubierta, ni un alma por las circunstancias que la envuelven. La apariencia es un velo, una cortina superficial que a menudo esconde un universo de sabiduría, talento y nobleza. Elara de la Vega se convirtió en un símbolo global, una prueba viviente de que la justicia, aunque lenta, es inexorable, y que la integridad, tarde o temprano, siempre triunfa sobre la corrupción y la avaricia. Su legado no fue el de una rica heredera, sino el de una filántropa visionaria, una líder que utilizó su dolor para construir puentes de esperanza y oportunidades. Fundaciones con su nombre se extendieron por el mundo, programas de becas para estudiantes brillantes, de escasos recursos, se establecieron en su honor, y la ley Elara, una legislación que protegía a las víctimas de fraude y abuso corporativo, fue promulgada, asegurando que nadie más tuviera que soportar lo que ella soportó. La historia de Elara de la Vega es un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en fortaleza, la soledad en solidaridad y la injusticia en un clamor por la verdad. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten pequeños o invisibles, un grito de que el espíritu humano, cuando se niega a ser quebrado, puede mover montañas. Porque al final, mi querido amigo, la justicia no es un concepto abstracto, sino un acto de amor, de resiliencia y de una voluntad indomable que nos enseña que, en el ajedrez de la vida, incluso el peón más humilde puede convertirse en la pieza que da el jaque mate. Y eso, sin duda, te hará derramar una lágrima de esperanza y de profunda admiración por la inquebrantable fuerza del espíritu humano.